Lunes 23 de enero de 2023, entramos ya a la cuarta semana del año, un año que empezó muy fuerte, sobre todo las dos primeras semanas. Como cada lunes platicamos sobre cuáles fueron las principales noticias que acompañaron a los mexicanos en esta tercera semana de enero. La principal noticia fue nuevamente, que ha sido la principal noticia en 3 de las últimas 5 semanas, fue el tema del plagio de la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Cada vez que hay nuevos acontecimientos, se generan nuevos debates y se genera nuevamente el tema. Que por cierto, ya no es un tema que afecte a la popularidad presidencial, pero sí es un tema que genera conversaciones. En esta semana, por un lado, pues la UNAM empezó diciendo, pues no puedo castigar, la SEP dijo, pues yo tampoco puedo castigar, así que asuma su responsabilidad. Se genera una crítica a la UNAM porque no hacía nada. Previamente ya se había determinado que sí había sido plagio por parte de la Unidad de Aragón de la UNAM. Y el viernes, en una conferencia de prensa muy esperada, ¿cuál era la expectativa? El rector dice, pues aguanten, esto lleva su tiempo, hay un juicio, es un hecho que hay plagio, ya eso no está en duda, es un hecho que hay un plagio, pero pues no hay un reglamento claro sobre cómo quitarle el título, así que déjenos, estamos reuniéndonos, hemos oído todas las opiniones, estamos analizando, y ya esto llevará el debido proceso y daremos a conocer, ¿no? Por cierto, mientras algunos legisladores están queriendo poner una ley para que no se pueda retirar el título aunque se le demuestre que haya plagiado, si pasó hace más de 5 años, o sea, se volvió, como dije la semana pasada, un tema político, un tema legal, un tema público, pero también un tema de moral, de ética, que parece que nadie la ha querido asumir, ¿no? Ni la ministra al decir, bueno, pues ya me demostraron, o sea, déjenme hacer otra tesis, o yo ya no soy ministro, del presidente al no querer asumir claramente que tiene una cartilla moral donde dice, no robarás, plagio es robar, y pide a su Senado, por ejemplo, un juicio político para quitarle si es que la ministra no quiere, pero bueno, es amigo de la ministra. O sea, el caso es que es un tema con múltiples facetas que pues vamos a ver en qué termina, pero por lo pronto siguió siendo la principal noticia, a pesar de que había algunas otras. Por ejemplo, para los mexicanos también interesó el inicio del juicio de Genaro García Luna, realizado en Nueva York, que va a durar, por cierto, hay varias de las noticias que están fuera de México, pero tiene que ver de alguna manera con México. El inicio de este juicio en Nueva York, donde fue la semana de la selección de jurados. Esta semana inicia ya los alegatos, la presentación de testigos, puede durar 2 meses, a lo mejor un poco más, pero vamos a estar hablando porque cada semana nos vamos a estar enterando de qué dijo tal testigo, de qué se declaró, de qué prueba se presentó, etcétera. Otra es que entró en vigor una ley sobre el uso del tabaco, para fumadores, ley para fumadores, eh, que restringe la publicidad, ¿no? Restringe la venta de cigarros sueltos, pero sobre todo, que es lo que más molestó y que va a ser sujeto de amparos, que aquellos restaurantes que tenían algún espacio para fumadores, alguna terraza, algún espacio al aire libre, ya no se puede. No hay espacio para fumadores. Quieren fumar, los restaurantes tienen que invertir en poner una cabina de fumadores, donde no sea área de restaurante, no se come ahí, es cabina para que quiera, o se salen a la calle a fumar. El problema es que los restaurantes habían invertido en crear zonas de fumadores. Bueno, esta medida que lastima a los fumadores, yo no fumo, por cierto, que lastima a los restaurantes y otros servicios, no solo restaurantes, también otros prestadores de servicios o comercios, que se van a amparar, ¿no? Esta medida fue aplaudida por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque es una medida que protege a la población del humo de los fumadores y en teoría trata de disminuir el uso del tabaco y trata también de disminuir las enfermedades causantes por el tabaco, ¿no? A futuro. También es un ahorro para el Estado porque son enfermedades caras, etcétera, etcétera, todo lo que se le quiera poner. Yo no tomo postura, convivo con muchos fumadores, yo no fumo. Si ellos quieren fumar, allá ellos, yo no me trago su humo y trato de alejarme, ¿no? Es solamente. Otra noticia, las precampañas. Iniciaron las precampañas en los únicos dos estados que tienen elección este año, que son Estado de México y Coahuila. Son unas precampañas extrañas. Es la primera vez
¿no? Ya había habido casos, pero es la primera vez en ninguno de los dos estados, ningún partido tiene duda de quién será su candidato. Entonces, en ninguno hay una contienda para una candidatura. Son precandidaturas, precampañas con olor a campaña, abiertas campañas. Entonces, la campaña que se había restringido oficialmente a una campaña de gobernador dura 60 días, pues esta no, esta va a tener muchísimos más días. La elección es en junio, la primera semana de junio, y pues la campaña, la campaña en elección en enero. Entonces, bueno, eso de los 60 días pues se lo pasaron por donde quisieron los partidos. Otras noticias, algunas fuera del país. Un accidente aéreo en Nepal, muy grave, esos accidentes que siempre lastiman porque investiguen qué pasó, falla humana, un accidente o falla del aparato, lo que sea, o clima, pero siempre hay que investigar, ¿no? Para entre más sepamos por qué ocurren los accidentes, menos posibilidad hay de que vuelvan a ocurrir. Entonces, en Nepal, muchos muertos. También fuera del país, para los que les gusta el deporte, inició el Abierto de Australia, donde han eliminado a los favoritos y a las favoritas, a los números unos, a los números doces. Eh, Sin embargo, todavía de veras son bastante buenos los juegos, he estado viendo algunos. Eh, También fuera de México, aunque con una cierta relación con México, sigue el conflicto en Perú. Recordemos Pedro Castillo, que es muy amigo de López Obrador, muy amigo, casi protegido, digamos, eh, dio un golpe de Estado. Se le demostró corrupción, el Congreso entonces lo iba a destituir, y entonces antes de que lo destituyeran, él le da un golpe de Estado, desconoce al Congreso y las Fuerzas Armadas no jalaron con él, no se fueron con él, al contrario, hoy es un golpista, que es otro delito, además del de corrupción, ahora es golpista. Quería asilarse en la Embajada de México previo a llamada a México, o sea, México lo protegía. No le permitieron. Los ciudadanos allá lo taparon y no llegó, pero su familia sí está en México, pero él está detenido por delincuente. La presidenta que entró en su lugar, que en este momento solo hay dos mujeres presidentas en América, ¿no? Que es Perú y Honduras, pero esta presidenta pues no ha podido parar el conflicto y se le han acumulado rechazos, incluso dentro del gobierno. Ha habido muertos en las manifestaciones, entonces sigue el conflicto fuerte en Perú, no sabemos en qué vaya a terminar. Y por otro lado, ya en temas locales de las que no nos gusta hablar, momentos de inseguridad en varios lugares, ¿no? En Durango, en la captura de un operador financiero del cártel de Sinaloa, hubo violencia. En Zacatecas, en una fosa, aparecieron muertos jóvenes que estaban siendo buscados. En la frontera de Jalisco y Zacatecas, ahí aparecieron jóvenes que no tenían nada, ¿no? Era incluso un joven norteamericano, bueno, mexicano, que ya se había ido y ya tenía la nacionalidad mexicana, que venía a casarse, a ver a la novia con sus primas, una verdadera tragedia. En la Ciudad de México, una muchachita de 16 años desaparecida, que se la robaron en un momento, que se descuidó la mamá, que entró al baño y saliendo ya se la habían llevado a la hija. Entonces la familia y los amigos parando las carreteras, la salida a Pachuca. Es decir, momentos de los que no quisiéramos hablar también ocurrieron y fueron noticia durante la semana, pero recordando nuevamente, 3 de las últimas 5 semanas, el plagio de la tesis de la ministra Esquivel ha sido la principal noticia. Solo para despedirme quisiera un poco recordar de qué estábamos hablando a estas mismas alturas del año en los pasados 5 años. O sea, en 2018, cuando todavía gobernaba el PRI, estaba Peña Nieto, estaban por ahí corriendo ya, iniciando las previas a la elección presidencial. En México estábamos hablando de que había intensos fríos. O sea, vivía México intenso frío. Lo que vivimos aquí hace 2 semanas, pero ya en la tercera semana estábamos. En 2019, ya con López Obrador en la presidencia, en la tercera semana de enero, la noticia fue la explosión en un ducto en Hidalgo. O sea, no sé si ustedes recuerdan, un ducto que generó bastantes muertes, huachicoleo, no ha habido consecuencias de ese huachicoleo porque el huachicoleo sigue, pero ahí de repente después de que tuvimos la falta de gasolina a principios del año del 19, de repente estábamos en eso, que era algo para evitar el huachicoleo, y en la tercera semana le explota un ducto en Hidalgo. En 2020 era el supuesto arranque del INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar,
empezaba el 1 de enero de 2020, duró muy poco. Ya desde enero empezó el fracaso y para la tercera semana eran los evidentes problemas en el sistema de salud del bienestar que había puesto el presidente en sustitución del Seguro Popular y que fue un fracaso. Hoy vamos en el IMSS Bienestar, porque pues no se ha podido, ¿no? En 2020 oficialmente era el 1 de enero, iniciaba con la promesa de que en un año vamos a tener un sistema de seguridad como en los grandes países, ¿no? No lo tenemos todavía y fracasó el primer intento y de eso estábamos hablando en la tercera semana de 2020. En la tercera semana de 2021, esta semana ese año de las elecciones intermedias, en la tercera semana era que la fiscalía exoneraba al general Salvador Cienfuegos. Previamente habíamos tenido que Estados Unidos había detenido al general Cienfuegos y después lo había regresado a México a que así, aquí se le juzgara. Bueno, en esta tercera semana la noticia fue que la Fiscalía General de la República exonera y declara totalmente inocente de los cargos que se le querían cargar al general Cienfuegos en esa. Y en la tercera semana del año pasado fue la última ola preocupante de contagios del COVID. Entonces, en esa 2022, la tercera semana, era la cifra de contagios de COVID cuando se presentó la variable Omicron. Esas eran en los últimos 5 años las noticias. En esta ocasión, una noticia totalmente distinta, ¿no? Se presentó el tema de la tesis de Yasmín Esquivel. Gracias, soy Roy Campos de Vitowski con las principales noticias de la tercera semana de 2023 y de los años anteriores.